Hola a todos. Este es un material auxiliar para las últimas cuestiones que revisaremos en el bloque 1, que son, por un lado, una descripción o definición muy general de la palabra y eventualmente el concepto también de historiografía, por un lado, y criterios generales básicos para el estudio de obras históricas, también llamado análisis historiográfico. Pueden recuperar este material o consultarlo para apoyarse en la realización de las últimas dos tareas para este bloque, que son, como recordarán, una pregunta sobre un aspecto heurístico de un término, que se dan ahí algunas alternativas, y la otra tarea, la más importante de este bloque, es una breve redacción, estamos pensando en media cuartilla, que pueden elaborar en un Word o escribir directamente en la plataforma del Classroom, precisamente acerca del análisis historiográfico. La idea no es que copien tal cual mis palabras, sino que en función de este material, de lo que se dice en clase, y si lo quieren hacer, acuérdense que eso es muy bienvenido, consultar alguna de las lecturas de apoyo, algunas de las cuales, por cierto, referiré aquí y que también podrían servirles para elaborar esa definición. Hablaremos en estos primeros minutos de las definiciones más elementales del término historiografía, que en realidad se derivan de algunas de las acepciones del término historia. Recordarán, más allá de la tremenda complejidad que supone conceptualizar lo histórico y por lo tanto construir un concepto de historia, pero no obstante recordarán que ese vocablo tiene cuando menos tres implicaciones, ¿no? Una de las cuales está íntimamente relacionada con el término historiografía, en la medida en que historia puede querer decir, de hecho así utilizamos muchas veces el vocablo en la vida cotidiana, libros de historia o historia escrita, el pasado registrado a través de palabras. Entonces, esa sería la primera y más elemental definición de historiografía: libros de historia, textos que registran el pasado, que hablan del pasado, ni siquiera necesariamente textos escritos por historiadores, pero textos que hablan de historia. La cuestión se complica, no obstante, cuando pensamos en las múltiples expresiones que uno puede nombrar o englobar con el término, ya sea historia o historiografía, porque ni uno ni el otro, bueno, acaso historiografía reduce un poco más el campo de acción, es decir, la historia escrita, pero eso no implica hablar de las diferencias entre los distintos tipos de historia. Hay muchos libros de historia, sobre todo si los consideramos en el contexto de la tradición que nosotros vamos a estar revisando a lo largo del semestre. Es decir, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVIII aproximadamente, que es lo que vamos a cubrir en este semestre, poco antes del XVIII, se han producido muchísimas obras históricas de muy distinta índole. Entonces, cuando definimos historiografía simple y llanamente como pasado escrito o historia escrita o libro de historia, pues esto no nos resuelve muchos problemas. De modo que existen otras definiciones un poco más complejas, aunque aún así generales y en términos, digamos, muy básicos, pues universales. Definiciones que hablan de la historiografía como una forma, entre otras, de recuperar el pasado. En esa medida no sería lo mismo, por ejemplo, la tradición poética griega, de la que hablaremos después, que recupera el pasado, pero no lo recupera con una intencionalidad histórica o historiográfica. Las definiciones que plantean esta forma de concebir la historiografía, lo que sugieren es que la obra histórica o el texto historiográfico se elabora con la intención de recuperar lo que ocurrió, digamos, y de dotar a ese pasado, a esos hechos que se recuperan mediante el registro, de un sentido y un significado, en el entendido de que esos acontecimientos en efecto ocurrieron, fueron reales. Esta segunda definición de historiografía es un poco más compleja que la primera, o sea, supone ya una cierta intencionalidad, unas características, aunque sean muy generales, del texto histórico, pero
que sí nos permiten acotar hasta cierto punto o establecer distinciones muy elementales entre, por ejemplo, el género de la poesía épica entre los griegos, que hablaba mucho del pasado, y las formas historiográficas que surgieron en Grecia, a las cuales, por cierto, los propios griegos denominaron con la palabra historia. Ahora bien, una forma de definir historiografía que apela a una cuestión más compleja es la noción de operación historiográfica, planteada por diversos autores, el primero de ellos José Gauss, por cierto, aunque hay otros que podemos mencionar que, digamos, han estudiado la historiografía desde una perspectiva distinta, como Michel Desserteaux o Paul Ricoeur, y que plantearon la obra historiográfica como una actividad, como un texto, ciertamente, una forma de discurso, un tipo de lenguaje, un relato, si ustedes quieren, es decir, como algo escrito, ciertamente, pero que constituye el resultado de distintas operaciones. De modo que la historiografía puede y debe concebirse como lo que es escritura, texto escrito, que fija el pasado de alguna manera o lo recupera, pero una manera de abundar, de profundizar en torno a su definición y de identificar sus rasgos más complejos, es entendiendo que estos textos, estos relatos, son el resultado en realidad de distintas operaciones. O supone el texto mismo de la obra de historia el ejercicio de distintas operaciones. ¿Cuáles son estas operaciones? Gauss, en un texto que ya tiene sus años y que no es del todo fácil, aunque está disponible en los materiales de apoyo, lo pueden consultar en cualquier momento, que se llama Notas para la Historiografía, ofreció pues eso, notas, reflexiones. Por eso, entre otras cosas, no es un texto del todo fácil, porque no es propiamente un ensayo con un argumento que se va siguiendo, sino una serie de digamos, anotaciones, de apuntes. Bueno, en cualquier caso, es un texto que aportó mucho a nuestra comprensión de la obra historiográfica, que recupera ciertas nociones más interesantes del texto histórico, como el hecho, por ejemplo, de que el texto histórico es en sí mismo una fuente para el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque el texto histórico, las obras de los historiadores son en sí mismas un reflejo de cómo en un momento determinado, en un contexto cultural, se concibió y se interpretó el pasado. Entonces, con eso de base, Gauss planteó la existencia de 6 operaciones que, decía él, no son necesariamente sucesivas, aunque uno las puede entender en forma secuencial, pero realmente lo que las identifica o lo que las distingue no es que se encuentren en una secuencia, sino que constituyen todas ellas en conjunto aspectos del trabajo del historiador. ¿Cuáles son esas operaciones? Gauss decía que son 6 operaciones, aunque no definió con claridad en este texto, en sus notas para la historiografía, no definió con claridad en qué consistía cada una de ellas, pero de todas maneras vale la pena tenerlas en cuenta. Gauss decía que la historiografía supone una operación heurística. Esa palabra es relativamente fácil de identificar, se encuentra en cualquier diccionario y casi siempre se utiliza como sinónimo de investigación. Investigar. Entonces, la labor de recuperar información, de aglutinarla, etcétera, que es algo que efectivamente siempre vinculamos con la tarea de los historiadores, pues supone precisamente la dimensión heurística del texto historiográfico. La segunda operación, según Gauss, es la crítica, puesto que el historiador no se contenta con recopilar información, sino que la coteja, la analiza precisamente. Después Gauss hablaba de la etiología. Ese es un término un poco más difícil de definir, pero tiene que ver con las causas que le atribuimos a los fenómenos, a un fenómeno cualquiera. Gauss estaba tratando de plantear con ese término el hecho de que los historiadores, cuando escriben una obra de historia, hacen algo más que recopilar información y analizarla. La interpretan. Y al interpretarla, que eso se corresponde con otro término que se llama hermenéutica, al interpretarla, pues explican lo que ocurrió. De modo que la tercera operación historiográfica sería precisamente la etiología. Y la cuarta sería la hermenéutica, que quiere decir literalmente interpretación.
Resumiendo lo que llevamos hasta aquí, entonces, la obra historiográfica sería, por lo pronto, el resultado de esas 4 operaciones, que podríamos nosotros reducir a 2. Heurística, si la entendemos en un sentido amplio, la labor de recopilar y criticar las fuentes, y hermenéutica, esa herramienta, esa labor cognitiva del pensamiento que hace que a partir de esas fuentes y de la crítica que hemos hecho de ellas, nosotros construyamos una cierta visión del pasado que resulta además en una explicación de lo que ocurrió. Las últimas 2 operaciones mencionadas por Gauss, que también se podrían reducir a una sola, son las de arquitectónica y estilística. Ambas tienen que ver con la dimensión, digamos, expresiva de la historiografía y, por lo tanto, están relacionadas con la materialidad o los aspectos formales del texto historiográfico. El término arquitectónica se refiere a la estructura, a las reglas de composición de una obra histórica, y el término estilística a sus recursos expresivos, a la forma en la que utiliza el lenguaje. Me parece a mí didáctico reducir esas 2 operaciones también a una. El término estilística es más elocuente, de modo que yo es el que suelo emplear. La sugerencia en el curso es precisamente considerar esas 3 dimensiones, utilizando a su vez esos 3 términos, heurística, hermenéutica y estilística, como las coordenadas básicas para analizar cualquier obra que haya tenido la intención de recuperar el pasado mediante información, interpretándolo a través de ¿qué? De una representación hecha con lenguaje que quedó fijado en la escritura. Como mencioné en la cápsula anterior, la definición de operación historiográfica, o mejor dicho, la definición de historiografía a partir de la noción de operación historiográfica, ayuda mucho, primero, para profundizar en torno a nuestro entendimiento del fenómeno, para visualizar la obra histórica como la suma, insisto, de una serie de operaciones, para entender que los libros de historia, digamos, esconden muchos gestos, muchas operaciones, distintos tipos de técnicas, etcétera, distintas intencionalidades. La bondad, digamos, de la noción gaussiana, aunque no solo gaussiana, insisto, hay otros autores que han hablado de ese mismo término, pero bueno, la bondad de este esquema de dimensiones o de operaciones historiográficas, que yo además he reducido todavía más a solo 3 dimensiones, es que puede aplicarse a un sinnúmero de expresiones historiográficas sin importar, digamos, su diversificación. Y esa es pues también un poco su bondad. Ahora bien, a la pregunta de qué es el análisis historiográfico no solo se responde con la noción de operación historiográfica de Gauss, pero ciertamente es una de entre muchas herramientas que tenemos para entender mejor la obra y para identificar ciertas coordenadas básicas para el análisis. Ahora, antes de abundar un poquito más en eso, quiero recordarles una cosa que, por cierto, ya mencioné en la clase. En estricto sentido, si lo consideramos en su forma más elemental, un análisis historiográfico no es más que un comentario de textos, o se podría entender simple y llanamente como un comentario de textos. De manera que, frente al texto historiográfico, nosotros podemos hacer lo mismo que frente a cualquier otra fuente y preguntarnos cuestiones muy elementales, como ¿cuál es el tema principal de esta obra? ¿Cuál es su estructura? O cuestiones más elementales aún, pero no por ello más fáciles de responder. ¿Quién la escribió? ¿Cuándo se escribió? Y digo, esto puede parecer fácil si lo que tenemos es una edición moderna de un libro editado en el siglo XX, pero no es tan fácil de responder si hablamos de un códice, por ejemplo, que llegó a nosotros seguramente a través de un largo proceso de recuperación en otras plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta de quién es el autor de un texto o de un material para la investigación histórica, una fuente,
y cuándo se produjo ese material y en qué condiciones y con qué intenciones puede realmente involucrar preguntas complejas, o más bien respuestas complejas, pero no son preguntas complejas y hay que tomarlas en cuenta en cualquier análisis de fuentes, incluido el análisis de fuentes historiográficas. Entonces, hay cosas de las que no nos podemos desembarazar, que no podemos omitir, cuestiones básicas. ¿Cuándo se escribió la obra? ¿En qué consiste su materialidad? En este caso, para nosotros, en algunos casos más bien es simple, ¿no? Con las obras modernas o recientes es fácil, pero con obras muy antiguas no lo es. Ustedes van a leer una edición de Gredos de los 8 libros de la historia de Herodoto, pero hablaremos un poco, tendremos que hablar un poco de cómo esa obra se fue componiendo a lo largo del tiempo, porque no estamos, digamos, analizando exactamente lo que Herodoto escribió. De hecho, ni siquiera leemos griego antiguo, entonces con eso les digo todo, ¿no? En fin, volviendo entonces al punto, ¿cuáles son los referentes básicos del análisis historiográfico? Pues los de cualquier comentario de textos, pero tomando en cuenta todo lo que hemos discutido, la hondura y la complejidad del concepto historia, por ejemplo, o más bien del fenómeno histórico como tal, después la complejidad también derivada por ello del fenómeno historiográfico y el afán de entender o de ver en las obras históricas expresiones ellas mismas de la cultura de su tiempo, pero además formas, estrategias, propuestas para escribir sobre el pasado y recuperarlo, pues bueno, el análisis en ese contexto demanda más. Por lo tanto, la definición que hace Gauss de la historiografía como una suma de operaciones me parece que guía mejor el análisis de las obras históricas. Permite un grado de profundidad que un comentario de textos general no permite, por un lado, pero por otro lado, involucra cuestiones pues bastante genéricas, por decirlo así, universales, que podemos aplicar a cualquier obra histórica. Y en efecto, del repertorio de obras que nosotros vamos a revisar a lo largo del semestre, no hay prácticamente ninguna que escape a estas consideraciones. Es decir, en todas ellas podremos observar un cierto uso de fuentes, es decir, el afán de los historiadores por recopilar información que se revela en el texto de un modo o de otro. En todas esas obras veremos, además, esta es su cualidad intrínseca, podremos observar en ellas una cierta forma de concebir la realidad, de atribuirle a distintos personajes agencia histórica, es decir, capacidad para transformar la realidad. Podremos ver en todas estas obras una cierta forma de concebir el tiempo, la realidad geográfica, por ejemplo, el bien, el mal, la política. En todas ellas habrá una temática que estudiar y eso tendrá que ver pues precisamente con la hermenéutica de la obra, con la forma en que esa obra proyecta el mundo en función de una escala de valores, de una cierta ideología, etc. Y también podremos observar, aunque habrá que ser cautelosos en eso porque tenemos que entender que estamos leyendo traducciones en el 99% de los casos y que hay elementos formales de los textos que se nos escapan necesariamente, no compartimos su lenguaje y tampoco somos especialistas en mundo antiguo, ni se pretende eso, pero eso no nos exime de considerar la dimensión, insisto, formal, estilística, podríamos decir literaria del texto histórico, porque además esto es así para las épocas que vamos a revisar, para el tipo de obras que vamos a revisar. La historia no es que sea literatura en el sentido que ahora lo entendemos, de hecho en la antigüedad no existía un concepto de literatura como lo entendemos hoy, pero la obra histórica se nutre de recursos no solo lingüísticos, porque es ella misma lenguaje, sino de recursos retóricos, de una cierta forma de utilizar el lenguaje, de querer agradar o explicar, describir o plasmar con el lenguaje. Entonces, en esa medida, cualquier obra puede, y yo diría, debe ser analizada desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo se estructura el texto? ¿Cuál es la trama? ¿Cuáles son los personajes, por ejemplo? El lenguaje que utiliza es neutral, es descriptivo, tiende más hacia la metáfora, por ejemplo, utiliza evocaciones poéticas, etcétera, o es una descripción como muy árida, utilizan muchos adjetivos los autores o no, y porque todos esos rasgos, todas esas cualidades
naturalmente modifican la interpretación que esa obra, plantea sobre el pasado. Entonces, la sugerencia a lo largo del curso, como decía, es, digamos que tomar como referentes que sí provienen de la teoría de Gauss de la operación historiográfica, pero incluso simplificarlos un poco y tratar de aplicar esos criterios a cada una de las obras que vamos a revisar. Lo que yo esperaría, no obstante, es que la revisión detenida de los textos, el énfasis en su estructura interna, en sus características internas, nos vaya dando con el paso del tiempo un repertorio, pues sí, acotado necesariamente, pero suficientemente amplio y representativo de las distintas formas de hacer historia escrita, de las distintas expresiones historiográficas, y que al cabo de ese recorrido ustedes hayan construido pues tal vez no un concepto en el sentido que lo dice Huizinga, pero sí una idea más rica, más diversa de las distintas expresiones historiográficas, de las distintas formas de recuperar el pasado, de las distintas formas del discurso histórico.